Valentina Morales nunca imaginó que el día más feliz de su vida se convertiría en su peor pesadilla. Frente a 300 invitados, Sebastián la humilló en el altar llamándola gorda, pero lo que él no sabía es que había despertado a una leona. Valentina Morales se miró por última vez en el espejo de la suite nupcial del Hotel Grand Plaza, y por un momento, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido de novia blanco con encaje francés que había tardado 8 meses en confeccionar se ajustaba perfectamente a su figura, realzando cada curva de su cuerpo talla 16. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño con mechones sueltos que enmarcaban su rostro, y el maquillaje natural pero impecable hacía brillar sus ojos color miel. Lucía radiante, hermosa, feliz. «Estás absolutamente perfecta», susurró Lucía, su mejor amiga desde la infancia, ajustando el velo por última vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. «Sebastián va a quedarse sin palabras cuando te vea caminando por ese pasillo». Valentina sonrió, aunque sintió un pequeño nudo en el estómago que había estado tratando de ignorar durante toda la mañana. «Era solo nervios», se dijo a sí misma. Era completamente normal sentirse así en el día de tu boda. Después de todo, estaba a punto de casarse con el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás, el hombre que le había propuesto matrimonio en aquella cena romántica con vista al mar, el hombre que supuestamente la amaba tal como era. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, notando la expresión momentánea de duda en el rostro de su amiga. «Todavía estás a tiempo de...». «Estoy perfecta», interrumpió Valentina rápidamente, forzando una sonrisa más amplia. «Solo son nervios. Es el día más importante de mi vida». Pero Lucía conocía a Valentina mejor que nadie. Habían crecido juntas, habían compartido secretos, lágrimas y risas durante 26 años. Y sabía que esa sonrisa era forzada. Sabía que algo no estaba bien. Durante los últimos meses de preparativos para la boda, había notado cambios sutiles en Sebastián. Comentarios aparentemente inocentes sobre la comida que Valentina consumía. Sugerencias bien intencionadas sobre hacer ejercicio. Miradas críticas cuando ella se probaba vestidos. Lucía había querido decir algo cientos de veces, pero Valentina parecía tan feliz, tan enamorada, que no había tenido el corazón para sembrar dudas. «Valentina», Lucía tomó las manos de su amiga, mirándola directamente a los ojos. «Quiero que sepas algo muy importante. Eres hermosa, inteligente, talentosa, y mereces ser amada exactamente como eres. Si en algún momento durante esta ceremonia sientes que algo no está bien, no tienes que seguir adelante. No le debes nada a nadie». Valentina sintió lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje perfecto. «Lo sé, Lucía. Y lo amo. Él me ama. Todo va a estar bien». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento íntimo. Era el padre de Valentina, Jorge Morales, un hombre de 60 años con cabello gris y ojos amables que se llenaron de lágrimas inmediatamente al ver a su hija vestida de novia. «Mi princesa», su voz se quebró con emoción. «Estás más hermosa de lo que jamás imaginé. Tu madre estaría tan orgullosa». Valentina sintió el familiar dolor que siempre llegaba cuando pensaba en su madre, quien había fallecido de una enfermedad grave 5 años atrás. Su madre, quien le había enseñado que la belleza viene en todas las formas y tamaños, quien siempre la había hecho sentir valiosa sin importar lo que dijeran otros. Cómo deseaba que estuviera aquí para ver este día. «Lo sé, papá». Valentina abrazó a su padre fuertemente. «La siento aquí conmigo». «Bueno». Jorge se limpió las lágrimas y ofreció su brazo a su hija. «Hay 300 personas esperando ver a la novia más hermosa que este mundo ha conocido. ¿Estás lista?». Valentina respiró profundamente, tomó el brazo de su padre y asintió. Mientras caminaban hacia las puertas dobles de la iglesia Santa María, podía escuchar la música del órgano comenzando a tocar. Este era el momento. El momento que había estado planeando, soñando y esperando durante 2 años desde que Sebastián le propuso matrimonio. Las puertas se abrieron y Valentina comenzó su caminata por el pasillo más largo de su vida. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre ella. Escuchaba los suspiros de admiración, los murmullos de aprobación. La iglesia estaba decorada exactamente como ella había soñado. Rosas blancas y velas por todas partes, creando una atmósfera mágica y romántica. Pero lo único que Valentina realmente veía era a Sebastián,
parado al final del pasillo esperándola. Sebastián Romero, con su traje negro perfectamente cortado, su cabello oscuro peinado hacia atrás, sus ojos verdes que habían cautivado su corazón desde el primer momento. Él era guapo, exitoso, carismático. Trabajaba como gerente de marketing en una empresa multinacional, ganaba un salario impresionante y venía de una familia prestigiosa. Y de alguna manera, milagrosamente, la había elegido a ella. O al menos, eso era lo que Valentina había creído. Porque mientras ella caminaba hacia él con su corazón latiendo de amor y esperanza, Valentina no podía ver lo que Lucía veía claramente desde su posición como dama de honor. La expresión en el rostro de Sebastián no era de amor o admiración. Era algo diferente. Algo que hacía que el estómago de Lucía se retorciera con aprensión. Cuando Valentina finalmente llegó al altar, su padre le dio un beso en la mejilla y colocó su mano en la de Sebastián, un gesto simbólico de confianza y bendición. Valentina miró a los ojos de su futuro esposo, esperando ver el amor reflejado ahí. Pero lo que vio la hizo dudar por una fracción de segundo. Había algo frío en su mirada, algo distante que no había notado antes. Sebastián comenzó a hablar, y Valentina se preparó para el cumplido que sabía que vendría. Después de todo, siempre en las películas, en las bodas que había asistido, el novio le decía a la novia lo hermosa que se veía. Pero las palabras que salieron de la boca de Sebastián no fueron las que ella esperaba. «Estás más gorda de lo que esperaba en ese vestido». El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que Valentina pudo escuchar su propio corazón rompiéndose. Por un momento, pensó que había escuchado mal, que sus nervios le habían jugado una mala pasada, que no era posible que el hombre que supuestamente la amaba acabara de decir eso frente a 300 personas en el día de su boda. Pero la expresión en el rostro de Sebastián confirmó que había escuchado perfectamente. Había una sonrisa cruel en sus labios, una mirada de desprecio en sus ojos que ella nunca había visto antes, o tal vez nunca había querido ver. «¿Qué?», Valentina susurró, sintiendo como si alguien le hubiera arrojado agua helada encima. Sus piernas comenzaron a temblar, y por un momento pensó que iba a desmayarse. «Dije», Sebastián habló más alto ahora, asegurándose de que todos en la iglesia pudieran escucharlo claramente, «que estás más gorda de lo que esperaba. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta de los 5 kilos que ganaste en los últimos meses?» El murmullo que corrió por la iglesia fue como un rugido en los oídos de Valentina. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre ella, juzgándola, evaluándola, diseccionando cada centímetro de su cuerpo con sus miradas. El vestido que había hecho que se sintiera hermosa hace solo minutos, ahora se sentía como una prisión que exponía cada una de sus inseguridades. «Sebastián, ¿qué estás haciendo?», Valentina logró decir, aunque su voz apenas era audible. Las lágrimas ya estaban comenzando a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había tardado horas en perfeccionar. «Estoy siendo honesto por primera vez en nuestra relación», Sebastián respondió, y había algo en su tono que sonaba casi aliviado, como si finalmente se estuviera quitando una máscara que había estado usando durante demasiado tiempo. «Durante 3 años he tenido que fingir que no me importaba tu peso. He tenido que mentir cuando mis amigos se burlaban de mí por tener una novia gorda. He tenido que sonreír cuando mi familia hacía comentarios sobre tu apariencia». Cada palabra era como una bofetada. Valentina sentía que el mundo entero se estaba desmoronando a su alrededor. No podía ser real. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que ser una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero, Sebastián continuó, claramente disfrutando de la atención que ahora tenía de todos en la iglesia. «Mis padres me convencieron de que debía casarme contigo de todas formas. Después de todo, tu padre tiene conexiones de negocios importantes, y pensé que tal vez después de la boda podrías perder algo de peso. Pero en lugar de eso, te pusiste aún más gorda». Lucía se adelantó rápidamente, colocándose entre Valentina y Sebastián como un escudo protector. «Sebastián, detente ahora mismo. No tienes derecho a... No tienes que defenderla, Lucía». Sebastián interrumpió con una risa cruel. «Todos aquí están pensando lo mismo. Solo miren ese vestido. Parece que va a explotar en cualquier momento». Varios invitados jadearon ante el comentario brutal.
Algunos comenzaron a sacar sus teléfonos celulares, grabando el momento que se estaba convirtiendo en una pesadilla viral. El padre de Valentina se puso de pie de su asiento en la primera fila, su rostro rojo de ira. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hija?», Jorge gritó avanzando hacia el altar. «Eres un monstruo». Pero Sebastián no había terminado. Había esperado este momento durante meses, tal vez años, y ahora que finalmente había comenzado, no iba a detenerse. Sacó su propio teléfono celular y lo sostuvo en alto. «De hecho», dijo con una sonrisa maliciosa, «he estado documentando nuestro romántico viaje juntos. Déjenme mostrarles algunas fotos». En la gran pantalla que habían instalado para mostrar fotos de la pareja durante la recepción, comenzaron a aparecer imágenes de Valentina, pero no eran las fotos hermosas y cuidadosamente seleccionadas que ella había preparado. Eran fotos horribles, tomadas en los peores ángulos posibles, en momentos donde ella estaba comiendo, donde su cuerpo se veía más grande, donde claramente no estaba posando ni preparada. «Esta es de cuando fuimos a la playa el año pasado», Sebastián narró como si estuviera dando una presentación de negocios. «Noten cómo el traje de baño apenas le quedaba. Y esta es de la cena de Navidad con mi familia, donde comió 3 pedazos de pastel». Valentina no podía moverse, no podía hablar, no podía ni siquiera respirar. Estaba paralizada por la humillación, por el dolor, por la traición absoluta. Este hombre, que había dicho amarla, que había prometido cuidarla, que le había propuesto matrimonio bajo las estrellas, la estaba destruyendo públicamente de la manera más cruel imaginable. Y lo peor de todo era que algunos invitados estaban riendo. No todos, pero algunos. Primos de Sebastián, sus amigos de la universidad, incluso algunos compañeros de trabajo que Valentina había considerado amigos. Sus risas eran como puñales adicionales clavándose en su corazón ya destrozado. Lucía intentó agarrar el teléfono de Sebastián, pero él lo apartó rápidamente. «¿Qué pasa, Lucía? ¿La verdad duele? Tal vez si hubieras sido una mejor amiga, le habrías dicho que perdiera peso antes de la boda». Eso fue suficiente para Lucía. Sin pensarlo 2 veces, levantó su mano y le dio una bofetada a Sebastián con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la iglesia. Los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa. Varios hombres se levantaron, algunos para defender a Sebastián, otros para felicitar a Lucía. Pero Valentina apenas registraba lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su mente se había retirado a un lugar oscuro y silencioso donde no tenía que enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo. Podía sentir las lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero ya no le importaba. Ya no le importaba el maquillaje arruinado, el vestido perfecto, los años de planificación. Todo lo que importaba era el dolor agónico que sentía en el pecho, como si alguien literalmente le hubiera arrancado el corazón. «Valentina». La voz suave de su padre finalmente la sacó de su estado de shock. Jorge había subido al altar y ahora tenía sus brazos alrededor de su hija, protegiéndola de las miradas crueles, de las cámaras de los teléfonos, de la pesadilla que se estaba desarrollando. «Vámonos de aquí. Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, Sebastián tuvo una última cosa que decir. «¿Saben qué es lo más patético de todo esto?», preguntó a la multitud, que ahora estaba dividida entre los que estaban horrorizados y los que estaban morbosamente entretenidos. Ella realmente pensó que alguien como yo podría amarla. Ella realmente creyó que merecía un final feliz. Esas últimas palabras fueron las que finalmente rompieron algo fundamental dentro de Valentina. No fue solo su corazón el que se rompió en ese momento. Fue su espíritu, su autoestima, cada pedazo de confianza que había construido durante años. En ese momento, mientras estaba parada en el altar de la iglesia Santa María, rodeada de 300 testigos de su mayor humillación, Valentina Morales murió. O al menos, la Valentina que había sido murió. Lo que quedaba era solo un caparazón vacío de dolor y vergüenza. Mientras su padre la guiaba hacia afuera de la iglesia, con Lucía siguiéndolos de cerca y gritándole insultos finales a Sebastián, Valentina no miró atrás. No vio las caras de los invitados, algunos llenos de lástima, otros de desprecio, y otros filmando todo para las redes sociales. No escuchó las risas crueles que aún resonaban, ni los comentarios susurrados que alimentarían chismes durante semanas. Todo lo que Valentina podía pensar mientras salía de la iglesia
Era una pregunta simple, pero devastadora. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo no había visto las señales? ¿Y cómo iba a sobrevivir a esto? Porque en ese momento, mientras el vestido de novia que había costado $3,000 se arrastraba por el piso de mármol de la iglesia, manchándose con cada paso, Valentina Morales no sabía si quería sobrevivir. Y eso era exactamente lo que Sebastián Romero quería. Las primeras 24 horas después de la humillación fueron las más oscuras de la vida de Valentina. Su padre la había llevado directamente de la iglesia a su antiguo dormitorio en la casa familiar, el mismo cuarto donde había crecido, donde había soñado con su boda perfecta, donde había planeado cada detalle de lo que se suponía sería el día más feliz de su vida. Ahora esas paredes llenas de recuerdos se sentían como una prisión. Lucía no se había separado de su lado ni un segundo. Había ayudado a Valentina a quitarse el vestido de novia que ahora parecía pesar 1000 kilos. Lo había colgado cuidadosamente en el closet, aunque ambas sabían que probablemente nunca más lo volvería a ver sin sentir náuseas. Había limpiado el maquillaje corrido del rostro de su amiga. Había preparado té de manzanilla que Valentina no podía beber porque el simple acto de tragar le causaba dolor físico. «Necesitas comer algo», Lucía insistía suavemente, sosteniendo un plato con galletas que la madre de Valentina solía hacer. «No has comido nada en todo el día». Pero Valentina solo negó con la cabeza, acurrucada en posición fetal sobre su cama, mirando hacia la pared con ojos vacíos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sebastián. Escuchaba sus palabras crueles una y otra vez, como un disco rayado que no podía detener. «Estás más gorda de lo que esperaba». Ella realmente pensó que alguien como yo podría amarla. «Vale». Lucía se sentó en el borde de la cama, acariciando suavemente el cabello de su amiga. «Sé que ahora mismo sientes que el mundo se acabó, pero te prometo que vas a superar esto. Te prometo que...» «No me digas que va a estar bien», Valentina interrumpió, su voz ronca de tanto llorar. «Por favor, no me digas eso, porque no va a estar bien. Nunca va a estar bien». Lucía sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. Ver a su mejor amiga así, tan rota, tan destruida, era casi tan doloroso como si le hubiera pasado a ella misma. «Sebastián es un monstruo. Lo que te hizo es imperdonable. Pero tú no eres lo que él dijo. Eres hermosa, inteligente, talentosa». «Soy gorda», Valentina dijo con una voz plana, sin emoción. «Eso es lo que soy, y todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo sabe». «No». Lucía tomó el rostro de Valentina entre sus manos, obligándola a mirarla. «Tú eres mucho más que tu apariencia física. Eres una diseñadora gráfica increíble. Eres una hija amorosa. Eres una amiga leal. Eres una persona con un corazón enorme que merece ser amada y respetada». Pero Valentina ya no estaba escuchando. Su teléfono celular, que había estado en silencio durante la última hora, comenzó a vibrar incontrolablemente. Y luego no paró. Vibración tras vibración, notificación tras notificación, como una avalancha digital implacable. «No lo mires», Lucía advirtió inmediatamente, tratando de alcanzar el teléfono antes que Valentina. «Sea lo que sea, no lo mires ahora». Pero era demasiado tarde. Valentina ya había tomado su teléfono, y lo que vio en la pantalla hizo que su corazón, que pensaba que ya no podía romperse más, se hiciera añicos en 1000 pedazos más pequeños. El video estaba por todas partes. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, incluso LinkedIn. Alguien, probablemente varias personas, habían grabado toda la escena en la iglesia y la habían subido a Internet. Y no era solo un video. Eran múltiples ángulos, editados de las maneras más crueles posibles, con títulos diseñados para atraer clics y generar engagement. «Novio cancela boda porque novia está demasiado gorda. Mujer gorda humillada en el altar. No vas a creer lo que pasó. El novio tenía razón. Mira qué gorda está». El video principal ya tenía más de 500.000 de visualizaciones, y los comentarios eran peores que cualquier pesadilla que Valentina hubiera podido imaginar. «Ja, ja, ja, él tenía razón. Se ve horrible en ese vestido. No puedo culpar al tipo. Yo tampoco me casaría con ella. Las mujeres gordas necesitan entender que nadie las quiere. Si se amara a sí misma, perdería peso. Esto es lo que pasa cuando no te cuidas». Honestamente, él hizo lo correcto. Mejor ser honesto que vivir una mentira.
Había cientos de comentarios, miles en algunos posts, y mientras algunos defendían a Valentina y llamaban monstruo a Sebastián, la mayoría eran crueles, despiadados, inhumanos. Gente que ni siquiera la conocía estaba juzgando su cuerpo, su valor como persona, su derecho a ser amada. «Dame ese teléfono ahora». Lucía prácticamente le arrancó el dispositivo de las manos, pero el daño ya estaba hecho. Valentina había visto suficiente. Había visto cómo su mayor humillación se había convertido en entretenimiento para millones de extraños. Había visto cómo personas que nunca había conocido sentían que tenían el derecho de opinar sobre su cuerpo, su vida, su valía. «Soy un meme», Valentina susurró, su voz quebrándose. «Me he convertido en una broma que todo el mundo comparte». Y tenía razón. Los memes ya habían comenzado. Su cara de shock en el momento en que Sebastián la llamó gorda había sido capturada y estaba siendo usada con todo tipo de textos crueles. Alguien había creado una cuenta de Twitter falsa con su nombre, donde publicaban chistes sobre su peso. Había incluso un hashtag trending, #novigorda. Lucía apagó el teléfono completamente y lo escondió en su bolso. «Escúchame bien, Valentina Morales. Esta mierda va a pasar. En una semana la gente estará obsesionada con otro escándalo. En un mes nadie se va a acordar de esto». «Yo me voy a acordar», Valentina respondió, enrollándose más en su posición fetal. «Por el resto de mi vida voy a recordar cómo todo el mundo me vio ser humillada, cómo todo el mundo se rió de mí». En el piso de abajo, Jorge Morales estaba en el teléfono con un abogado, explorando opciones legales contra Sebastián. Difamación, angustia emocional, invasión de privacidad. Tenía que haber alguna manera de hacer que ese monstruo pagara por lo que le había hecho a su hija. Pero el abogado había sido claro. Técnicamente, Sebastián no había hecho nada ilegal. Cruel, sí. Inmoral, absolutamente. ¿Pero criminal? Desafortunadamente no. Mientras tanto, en su apartamento del lado opuesto de la ciudad, Sebastián Romero estaba celebrando. Había reunido a sus amigos más cercanos. Los mismos que habían estado presentes en la iglesia. Los mismos que se habían reído cuando humilló a Valentina. Bebían cerveza, se pasaban el teléfono mostrándose los comentarios más crueles del video viral y festejaban como si hubiera hecho algo admirable. «Hermano, eres una leyenda». Uno de sus amigos le palmeaba la espalda. «Tuviste las agallas de hacer lo que todos hemos querido hacer alguna vez, ser brutalmente honesto». «La cara que puso fue épica», otro agregaba entre risas. «No puedo dejar de ver el video». Sebastián sonreía, disfrutando la atención, sintiendo una satisfacción enfermiza por el dolor que había causado. Durante 3 años había fingido amar a Valentina porque las conexiones de negocios de su padre eran valiosas. Había soportado los comentarios burlones de sus amigos sobre salir con una gorda. Había sonreído durante cenas familiares donde su madre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre el peso de Valentina. Y ahora, finalmente, se había liberado. Y mejor aún, se había vuelto viral en el proceso. Su teléfono sonó. Era su madre, Patricia Romero, una mujer elegante y fría que siempre había dejado claro que Valentina no era suficientemente buena para su hijo. «Sebastián, ¿qué demonios hiciste?». La voz de su madre sonaba furiosa, pero no por las razones correctas. «¿Tienes idea del escándalo que has causado? ¿Sabes cuántas llamadas he recibido?». «Mamá, yo solo...». «Nos hiciste quedar como monstruos», Patricia interrumpió. «Todos están diciendo que criamos a un hombre cruel y sin corazón. Esto es un desastre de relaciones públicas». Sebastián sintió su buena onda evaporándose. No había considerado cómo esto podría afectar la reputación de su familia. Su padre era un abogado prominente. Su madre presidía varias organizaciones benéficas. Ser asociados con esta humillación viral podría tener consecuencias que no había anticipado. «Pero tú siempre dijiste que ella no era suficientemente buena», Sebastián argumentó, sintiendo el primer destello de pánico. «Siempre dijiste que merecía algo mejor». «Sí, pero no te dije que la humillaras públicamente en una iglesia llena de gente», Patricia siseó. «Hay formas discretas de terminar relaciones, Sebastián. Esto fue un desastre. Un desastre viral que ahora está asociado con nuestro apellido». Después de colgar con su madre, Sebastián revisó sus redes sociales y por primera vez notó algo inquietante. Sí, tenía muchos mensajes de apoyo de hombres que lo consideraban un héroe por su honestidad brutal.
Pero también había una cantidad creciente de comentarios negativos, mujeres furiosas llamándolo abusador, empresas de recursos humanos advirtiendo que nunca lo contratarían, incluso algunos hombres diciendo que lo que había hecho era cobarde y despreciable. Y luego vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Su jefe le había enviado un mensaje pidiendo una reunión urgente el lunes por la mañana. De vuelta en la casa de los Morales, Valentina finalmente se había quedado dormida por puro agotamiento emocional. Lucía aprovechó para bajar a la cocina donde Jorge estaba sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. «¿Cómo está?», preguntó Jorge, levantando la vista con ojos rojos de haber llorado. «Destruida», Lucía respondió honestamente. «Señor Morales, tengo miedo por ella. La he visto triste antes, pero esto es diferente. Es como si algo se hubiera apagado dentro de ella». Jorge asintió limpiándose las lágrimas. Ese monstruo no solo rompió su corazón, rompió su espíritu, y no sé cómo ayudarla a recuperarse de esto. «La ayudaremos», Lucía dijo con determinación. «No sé cómo todavía, pero la ayudaremos, porque Valentina es fuerte, incluso si ahora mismo no lo siente». Pero arriba, en su habitación oscura, Valentina había despertado y estaba mirando al techo, sintiendo un vacío que nunca había experimentado antes. No era solo tristeza, era algo más profundo, más oscuro. Era la sensación de que nunca volvería a ser la misma persona, que la Valentina que había existido antes de ese día había muerto en ese altar. Y en ese momento, en esa oscuridad absoluta, algo comenzó a cambiar dentro de ella. No era esperanza todavía, no era fuerza, era algo más primitivo, más crudo. Era rabia, una rabia ardiente que comenzaba a encenderse en lo más profundo de su ser. Rabia contra Sebastián por lo que le había hecho. Rabia contra todos los que se habían reído. Rabia contra un mundo que juzgaba a las personas por su apariencia. Pero más que nada, rabia contra sí misma por haber permitido que alguien la hiciera sentir tan pequeña. Y aunque Valentina no lo sabía todavía, esa rabia iba a ser exactamente lo que necesitaba para sobrevivir. Y eventualmente, para triunfar. Una semana había pasado desde el día más oscuro de la vida de Valentina, y el mundo no había olvidado. Si algo, el escándalo había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un video viral se había convertido en un fenómeno mediático completo. Programas de televisión matutinos debatían sobre si Sebastián había sido brutalmente honesto o simplemente brutal. Columnistas de periódicos escribían artículos sobre gordofobia y abuso emocional. Influencers grababan videos de reacción que sumaban millones de visualizaciones adicionales. Y en el centro de todo ese huracán mediático estaba Valentina, quien no había salido de su habitación en 7 días. La casa de los Morales se había convertido en una fortaleza sitiada. Reporteros acampaban afuera, esperando una foto, una declaración, cualquier cosa que pudieran convertir en contenido. Jorge había tenido que tomar licencia en su trabajo como contador para proteger a su hija de la invasión constante de privacidad. Lucía había prácticamente mudado su vida a la casa, durmiendo en el piso junto a la cama de Valentina, asegurándose de que su amiga comiera al menos algo cada día. Pero lo más aterrador para ambos era el silencio de Valentina. Después de los primeros 3 días de llanto inconsolable, se había quedado completamente callada. No lloraba, no hablaba. Apenas comía. Solo miraba hacia la pared con ojos vacíos que parecían no ver nada. Valentina. Lucía intentaba nuevamente esa mañana, sentándose en el borde de la cama con una taza de café caliente. «Necesitas hablar conmigo. Necesitas decirme qué estás pensando». Silencio. «Vale, sé que duele. Sé que sientes que el mundo entero te está juzgando. Pero esconderte aquí no va a hacer que desaparezca». Más silencio. Lucía sintió frustración mezclándose con su preocupación. Había investigado sobre depresión, sobre trauma emocional, sobre cómo ayudar a alguien que había sufrido humillación pública. Todos los artículos decían lo mismo. La persona necesitaba querer sanar. Y en este momento, parecía que Valentina había renunciado completamente a la vida. «Hay algo que necesitas ver», Lucía dijo finalmente, sacando su tablet. Había estado debatiendo si mostrarle esto a Valentina, pero después de consultar con un terapeuta en línea, había decidido que tal vez, solo tal vez, podría ayudar.
No quiero ver más videos, Valentina murmuró. Las primeras palabras que había dicho en 2 días. No es un video de humillación, Lucía aseguró. Es algo diferente, algo que empezó a pasar hace 3 días. Abrió la tablet y le mostró a Valentina un hashtag completamente diferente. Yo estoy con Valentina. Lo que había comenzado como un movimiento pequeño en redes sociales había explotado en algo masivo. Mujeres de todo el mundo estaban compartiendo sus propias historias de humillación relacionada con su peso. Estaban publicando fotos de sí mismas en vestidos de novia, desafiando los estándares imposibles de belleza. Celebridades estaban hablando abiertamente sobre sus luchas con la imagen corporal y condenando públicamente a Sebastián. Mira este. Lucía señaló un post de una actriz famosa con 10 millones de seguidores. Dice, lo que le pasó a Valentina Morales es lo que tantas mujeres vivimos en silencio. Es hora de que la sociedad entienda que ningún cuerpo merece ser humillado. Hey, yo estoy con Valentina. Valentina miró la pantalla con ojos que lentamente comenzaban a mostrar algo de emoción. Lucía continuó deslizando la pantalla, mostrándole post tras post de apoyo. Había mensajes de mujeres que habían sido llamadas gordas por sus parejas, testimonios de hombres que habían sufrido críticas similares. Incluso algunos hombres condenando el comportamiento de Sebastián como vergonzoso para nuestro género. Y esto, Lucía abrió un artículo de un periódico nacional importante. Es una columna escrita por una psicóloga famosa sobre cómo la humillación pública que sufriste es una forma de violencia de género. Pero lo que realmente captó la atención de Valentina fue un video de una niña de apenas 12 años, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi mamá me mostró lo que te pasó, decía la niña a la cámara, y quiero que sepas que no estás sola. En la escuela me llaman gorda todos los días. Me dicen que nunca voy a tener novio. Me dicen que nadie me va a querer. Y cuando vi tu video, me hizo sentir que no era la única. Pero también me hizo enojar, porque tú eres hermosa, y si ellos pueden ser tan crueles contigo, entonces el problema no eres tú, el problema son ellos. Algo se rompió en el pecho de Valentina al ver ese video. No era su propio dolor lo que finalmente penetró la armadura de depresión que había construido. Era el dolor de esa niña. Era saber que su humillación había afectado a otras personas, especialmente a niñas jóvenes que ya luchaban con su autoestima. ¿Cuántos? Valentina comenzó, su voz ronca por el desuso. ¿Cuántos videos como este hay? Miles. Lucía respondió suavemente. Valentina, lo que te pasó resonó con millones de personas. Sí, hay gente horrible que sigue siendo cruel en los comentarios. Pero también hay un movimiento masivo de personas que están de tu lado, que entienden tu dolor, que quieren que sepas que no estás sola. Valentina tomó la tablet con manos temblorosas y comenzó a leer los mensajes. Cada historia de otra mujer que había sido humillada, cada testimonio de superación, cada palabra de apoyo era como un pequeño rayo de luz penetrando la oscuridad absoluta en la que había estado viviendo. Y entonces vio algo que hizo que su corazón latiera más rápido por primera vez en días. Era un mensaje directo de una mujer llamada Carmen Rivera. Valentina, mi nombre es Carmen y soy entrenadora personal especializada en trabajar con mujeres que han sufrido trauma relacionado con su imagen corporal. Hace 5 años, mi esposo me dejó en nuestro aniversario porque dijo que me había dejado ir. Me destruyó. Pasé 2 años deprimida, pensando que mi vida había terminado. Pero entonces decidí que no iba a permitir que él definiera mi valor. Transformé mi dolor en poder. Ahora ayudo a otras mujeres a hacer lo mismo. Si alguna vez decides que quieres comenzar tu viaje de sanación y transformación, sería un honor trabajar contigo, sin cargo, porque ninguna mujer debería tener que pasar por lo que tú pasaste sola. Valentina leyó el mensaje 3 veces, luego 4. Y en algún lugar profundo dentro de ella, donde la rabia había estado creciendo silenciosamente durante toda la semana, sintió que se encendía una llama. Lucía, Valentina dijo, y había algo diferente en su voz. No era la Valentina rota de los últimos días, pero tampoco era la Valentina ingenua de antes de la boda. Era algo nuevo, algo más duro, más fuerte. ¿Qué le pasó a Sebastián? Lucía dudó por un momento, pero decidió que Valentina merecía saber la verdad. Sacó su teléfono y le mostró varios artículos.
Fue despedido. Lucía comenzó. Su empresa emitió un comunicado diciendo que su comportamiento era incompatible con los valores corporativos y terminaron su contrato inmediatamente. Valentina sintió una pequeña satisfacción ante esa noticia, pero no era suficiente. También, Lucía continuó, varias de sus cuentas de redes sociales fueron suspendidas por el acoso que estaba recibiendo. Aparentemente, después de que el video se volviera viral, miles de mujeres comenzaron a invadir sus perfiles con comentarios. Se volvió tan intenso que tuvo que cerrarlos. Bien, Valentina dijo, y había veneno en su voz. Y hay más, Lucía agregó con una pequeña sonrisa. ¿Recuerdas a Patricia, su mamá? ¿La que siempre te trataba como si no fueras suficientemente buena? Valentina asintió, recordando años de comentarios pasivo-agresivos y miradas de desprecio. Tuvo que renunciar como presidenta de 3 organizaciones benéficas porque las otras miembros dijeron que no querían estar asociadas con alguien que había criado a un monstruo. Sus palabras, no las mías. Por primera vez en una semana, Valentina sintió algo parecido a una sonrisa tratando de formarse en sus labios. No era alegría exactamente. Era algo más oscuro. Era la satisfacción de saber que las acciones de Sebastián habían tenido consecuencias. Pero entonces vio otro artículo que borró cualquier rastro de satisfacción. Era una entrevista que Sebastián había dado a un blog masculino controversial, tratando de controlar la narrativa. No me arrepiento de lo que hice, decía Sebastián en la entrevista. Viví en una mentira durante 3 años. Sí, tal vez mi timing no fue el mejor, pero alguien tenía que decirle la verdad. La sociedad nos dice que tenemos que fingir que todos los cuerpos son hermosos, pero eso es simplemente falso. Hay estándares por una razón, y si ella hubiera respetado esos estándares, nada de esto habría pasado. Valentina sintió que la rabia que había estado acumulándose durante días finalmente alcanzaba su punto de ebullición. Sebastián no solo no se arrepentía, sino que todavía la culpaba a ella. Todavía creía que había hecho lo correcto. Ese hijo de perra, Valentina susurró, y Lucía casi saltó de sorpresa al escuchar a su amiga maldecir. Valentina nunca maldecía. Ese maldito hijo de perra. Pero lo que vino después sorprendió aún más a Lucía. Valentina se levantó de la cama por primera vez en días. Sus piernas temblaban por la falta de uso, pero se mantuvo firme. Caminó hacia el espejo de cuerpo completo que había estado cubierto con una sábana durante toda la semana. Vale, no tienes que... Lucía comenzó, preocupada de que ver su reflejo pudiera desencadenar otra crisis. Pero Valentina no estaba escuchando. Con un movimiento deliberado, arrancó la sábana del espejo y se enfrentó a su propio reflejo por primera vez desde la humillación. Lo que vio la sorprendió, no porque se viera diferente físicamente, sino porque algo en sus ojos había cambiado. Ya no veía a la mujer rota del altar. Veía a alguien que había sobrevivido a la peor humillación imaginable y todavía estaba de pie. Durante 3 años, Valentina dijo en voz alta, hablándole a su reflejo, permití que ese hombre me hiciera sentir que debía estar agradecida de que me amara. Me hizo creer que alguien como yo debería sentirse afortunada de tener a alguien como él. Su voz se volvió más fuerte con cada palabra. Permití que sus comentarios bien intencionados sobre mi comida me hicieran sentir culpable cada vez que comía. Permití que sus sugerencias sobre hacer ejercicio me hicieran sentir que mi cuerpo era un problema que necesitaba ser resuelto. Lucía observaba en silencio, viendo algo que la llenaba de esperanza. Valentina no solo estaba hablando, estaba procesando, estaba entendiendo. Y el día de mi boda, Valentina continuó, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas pero con rabia en sus ojos, cuando me humilló frente a todos. ¿Saben qué fue lo peor? No fue el dolor de sus palabras. Fue darme cuenta de que en el fondo, una parte de mí pensó que tal vez tenía razón. No, vale. Lucía comenzó. Sí, Valentina interrumpió. Una parte de mí pensó, tiene razón. Soy gorda. No merezco amor. Debería estar agradecida de que alguien como él alguna vez me mirara. Tocó el espejo con sus dedos, mirando fijamente a sus propios ojos. Pero ya no pienso eso, dijo, y había acero en su voz. ¿Porque saben que me di cuenta mientras estaba acostada en esa cama durante una semana? Lucía negó con la cabeza, completamente cautivada. Me di cuenta de que el problema nunca fui yo.
El problema es un mundo que le dice a las mujeres que su valor está en su apariencia. Un mundo que permite que hombres como Sebastián crean que tienen el derecho de juzgar y humillar. Un mundo que necesita cambiar. Se volteó hacia Lucía con determinación ardiendo en sus ojos. Quiero el contacto de esa entrenadora. Carmen, quiero su número ahora. Lucía sonrió, sintiendo lágrimas de alivio y orgullo. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Valentina respondió. Sebastián dijo que yo pensé que merecía un final feliz. Y tenía razón. Lo pensé, pero estaba equivocada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras colgaran en el aire. No merezco un final feliz. Merezco algo mejor. Merezco el tipo de vida que haga que él se arrepienta cada día de haberme perdido. Y voy a construir esa vida, no para probárselo a él, sino para probarme a mí misma que soy más fuerte de lo que él jamás será. En ese momento, en esa habitación, la Valentina que había muerto en el altar fue oficialmente enterrada, y en su lugar nació una mujer nueva. Una mujer que había sido forjada en el fuego de la humillación pública y había emergido como acero templado. La venganza de Valentina no sería gritada desde los techos, sería vivida, respirada y demostrada cada día, y estaba a punto de comenzar. Carmen Rivera llegó a la casa de los Morales 2 días después de que Valentina la contactara. Era una mujer de 38 años, con músculos definidos y una presencia que irradiaba confianza sin ser intimidante. Pero lo que más impactó a Valentina fueron sus ojos. Había comprensión en ellos, el tipo de comprensión que solo viene de haber vivido un dolor similar. Valentina, Carmen dijo cuando se encontraron en la sala, extendiendo su mano con una sonrisa cálida. Es un honor conocerte finalmente. Valentina estrechó su mano, sintiendo la fuerza en el agarre de Carmen, pero también la gentileza. Gracias por venir. Sé que debe estar ocupada. Para esto siempre tengo tiempo. Carmen interrumpió suavemente. Se sentó en el sofá frente a Valentina, y Jorge y Lucía discretamente les dieron privacidad, retirándose a la cocina. Antes de empezar cualquier cosa, necesito preguntarte algo muy importante, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Valentina asintió, preparándose para lo que fuera. ¿Por qué quieres hacer esto? Carmen preguntó directamente. ¿Es para vengarte de Sebastián? ¿Para probar que él estaba equivocado? ¿O es para ti misma? La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Había esperado que Carmen comenzara hablando de rutinas de ejercicio o planes nutricionales, no con filosofía profunda. Se tomó un momento para realmente considerar la respuesta. Honestamente, Valentina comenzó lentamente. Parte de mí quiere que él vea lo que perdió. Quiero que se arrepienta. Quiero que sienta aunque sea una fracción del dolor que me causó. Carmen asintió sin juzgar, esperando que continuara. Pero más que eso, Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos. Necesito hacerlo por mí. Necesito mirarme en el espejo y sentir que tengo control sobre mi propia vida. Durante 3 años, permití que alguien más definiera mi valor. Y esa semana que pasé en la cama, escondida del mundo, me di cuenta de que, si no cambio ahora, voy a permitir que él gane. Va a tener razón al decir que soy débil, que soy patética. Valentina. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz firme pero amable. Ya eres fuerte. El simple hecho de que estés aquí, de que hayas sobrevivido a lo que sobreviviste y aún tengas la voluntad de levantarte, eso es fuerza. Lo que vamos a hacer juntas no es hacerte fuerte, es mostrarte la fuerza que ya tienes. Esas palabras golpearon a Valentina como un rayo. Durante toda su vida, había medido su valor por cómo otros la veían, especialmente Sebastián. Nunca se le había ocurrido que la fuerza no era algo que necesitaba ganar, sino algo que ya poseía. Dicho esto, Carmen continuó, sacando una tablet de su bolso. Si decides trabajar conmigo, necesito que entiendas algo crucial. Esto no va a ser fácil. No te estoy ofreciendo una solución mágica de 30 días. Te estoy ofreciendo un viaje de transformación completa, física, mental y emocional. Y va a doler. Va a haber días donde quieras rendirte. Días donde vas a odiarme. ¿Estás lista para eso? Valentina pensó en la niña de 12 años del video, la que había dicho que la historia de Valentina la había inspirado. Pensó en los miles de mensajes de apoyo que había recibido.
Pensó en Sebastián dando entrevistas sin mostrar ni una pizca de remordimiento. «Estoy lista», Valentina dijo con certeza absoluta. Los primeros días fueron brutales. Carmen no solo era una entrenadora personal, era prácticamente una estratega militar disfrazada. Había diseñado un programa completo que comenzaba a las 5 de la mañana y no terminaba hasta las 9 de la noche. El ejercicio físico es solo 20% de la transformación, Carmen explicó mientras revisaban el cronograma. El otro 80% es mental. Así que vamos a trabajar ambos simultáneamente. Las mañanas comenzaban con cardio suave, caminatas que gradualmente se convertirían en trotes. Carmen se había asegurado de elegir rutas alejadas de áreas concurridas para proteger a Valentina de posibles reconocimientos y acoso. Durante estas caminatas, hablaban. Carmen compartía su propia historia de humillación y superación, y Valentina comenzaba a procesar años de trauma emocional que ni siquiera sabía que estaba cargando. Mi ex esposo solía hacer comentarios sobre mi comida también. Carmen compartió una mañana mientras caminaban por un sendero en el bosque. Decía que era por mi bien, que me estaba ayudando a ser más saludable, pero lo que realmente estaba haciendo era destruir mi autoestima pieza por pieza. ¿Cómo lo superaste?, Valentina preguntó, jadeando ligeramente por el esfuerzo, pero empujándose a continuar. Me di cuenta de que su opinión sobre mi cuerpo decía más sobre él que sobre mí, Carmen respondió. Los hombres que necesitan controlar y criticar los cuerpos de sus parejas son hombres que se sienten fuera de control en sus propias vidas. Es una proyección de sus propias inseguridades. Esa perspectiva le dio a Valentina algo en qué pensar durante el resto de la caminata. Las tardes estaban dedicadas a entrenamiento de fuerza. Carmen había convertido el garaje de la casa de Jorge en un gimnasio improvisado. Comenzaron con pesas ligeras y ejercicios de peso corporal, y Carmen era implacable, pero nunca cruel. 5 más. Carmen la animaba mientras Valentina luchaba por completar una serie de sentadillas. Eres más fuerte de lo que crees. Muéstrame esa fuerza. Y cuando Valentina completaba la serie, el sentido del logro era adictivo. Cada ejercicio completado, cada límite superado, era una pequeña victoria contra la voz en su cabeza que todavía decía que no era suficiente. Pero las noches eran lo más difícil. Esas eran las horas dedicadas a terapia emocional. Carmen había traído a una psicóloga especializada en trauma y trastornos alimentarios, la doctora Isabel Fernández. Juntas, comenzaron a desmantelar años de creencias tóxicas que Valentina había internalizado. Háblame sobre la primera vez que alguien te hizo sentir que tu cuerpo era un problema. La doctora Fernández pidió durante su primera sesión. Valentina cerró los ojos, retrocediendo en la memoria. Tenía 9 años. Una niña en la escuela me dijo que yo era demasiado gorda para usar shorts. Ese verano, me negué a ir a la piscina con mi familia. Y desde entonces, ¿cómo afectó eso tu relación con tu cuerpo? Las lágrimas comenzaron a fluir mientras Valentina realizaba conexiones que nunca había hecho antes. Años de evitar cámaras, de esconderse en ropa holgada, de rechazar invitaciones a eventos sociales porque tenía miedo del juicio. Todo había comenzado con el comentario cruel de una niña de 9 años y había sido reforzado por miles de pequeñas interacciones a lo largo de los años. Sebastián no fue el primero en hacerme sentir así, Valentina realizó con horror creciente. Solo fue el más brutal. Exacto, la doctora Fernández asintió. Y por eso, aunque es tentador culpar solo a Sebastián, la verdadera sanación viene de reconocer y desmantelar todas esas creencias tóxicas que has acumulado durante toda tu vida. Mientras Valentina trabajaba incansablemente en su transformación, el mundo exterior continuaba girando. El video de su humillación todavía circulaba, aunque con menos frecuencia. Nuevos escándalos habían capturado la atención del Internet. Pero había algo que no había disminuido. El movimiento «Yo estoy con Valentina». Lucía, quien había asumido el papel de gerente no oficial de redes sociales de Valentina, le mostraba actualizaciones cuidadosamente seleccionadas. Celebridades continuaban hablando sobre el incidente. Organizaciones de imagen corporal positiva habían usado su historia como plataforma para conversaciones más amplias sobre gordofobia sistémica. Hay un documental en producción, Lucía compartió una tarde, sobre violencia digital contra mujeres, y quieren incluir tu historia. No necesitas participar si no quieres, pero pensé que deberías saber.
Valentina consideró la información mientras hacía estiramientos post-entrenamiento. Hace 3 semanas la idea de que su humillación fuera documentada permanentemente la habría devastado. Ahora sintió algo diferente. Sintió que tal vez, solo tal vez, su dolor podría servir un propósito más grande. «Diles que sí», Valentina dijo, sorprendiendo incluso a sí misma. «Pero con una condición. Quiero filmar mi segmento después de completar 3 meses de entrenamiento». Lucía sonrió ampliamente. «¿Estás segura? Quiero que vean no solo la mujer que fue destruida», Valentina explicó, «sino la mujer que se reconstruyó a sí misma». Mientras tanto, la vida de Sebastián continuaba deteriorándose. Sin trabajo y con una reputación arruinada, había tenido que mudarse de vuelta a la casa de sus padres. Patricia, su madre, apenas le hablaba, furiosa de que su comportamiento hubiera manchado el apellido familiar. Su padre, Rodrigo, había usado sus conexiones para tratar de conseguirle entrevistas de trabajo, pero en cada una, el mismo patrón se repetía. Tan pronto como los empleadores hacían una búsqueda de Google de su nombre, la oferta desaparecía. Una noche, después de otra entrevista fallida, Sebastián se permitió hacer algo que había estado evitando: buscar información sobre Valentina. No había publicado nada en redes sociales desde el incidente. No había dado entrevistas. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y eso lo molestaba profundamente. Parte de él había esperado que ella se viniera abajo completamente, validando su narrativa de que era débil y patética. Otra parte había esperado que ella saliera dando declaraciones emocionales que él podría usar para victimizarse y ganar simpatía. Pero su silencio absoluto era desconcertante. Lo que Sebastián no sabía era que ese silencio no era debilidad, era estrategia. Carmen había aconsejado a Valentina que no respondiera públicamente, que no se involucrara en debates en línea, que no diera a sus detractores nada de qué alimentarse. La mejor venganza, Carmen había dicho, es volverse tan indiscutiblemente exitosa que tu éxito hable más fuerte que cualquier palabra que pudieras decir. Y Valentina estaba trabajando hacia exactamente eso. 2 meses habían pasado desde el día del altar, y la transformación era notable. No solo físicamente, aunque Valentina había perdido 15 kilos y ganado músculo visible. Era algo más profundo. Caminaba diferente. Hablaba diferente. Había una confianza en sus ojos que nunca había estado ahí antes. «Estoy orgullosa de ti», Carmen le dijo después de una sesión particularmente intensa. «Pero más importante, ¿estás orgullosa de ti misma?» Valentina se miró en el espejo del gimnasio improvisado. No veía perfección. Todavía tenía curvas. Todavía tenía celulitis. Todavía tenía estrías. Pero por primera vez en su vida, esas cosas no le importaban. Porque lo que veía no era un cuerpo que necesitaba ser arreglado. Era un cuerpo que la había llevado a través del infierno y había emergido más fuerte. «Sí», Valentina respondió, y era completamente verdad. «Estoy orgullosa de mí misma». Y esa, más que cualquier pérdida de peso o músculo ganado, era la verdadera transformación. 4 meses después del día que cambió su vida para siempre, Valentina Morales estaba parada frente al espejo de su nueva habitación, preparándose para hacer algo que la aterrorizaba más que cualquier rutina de ejercicio que Carmen le hubiera impuesto. Iba a salir en público por primera vez desde la humillación. No era cualquier salida pública. Era la gala anual de empresarios jóvenes de la ciudad, un evento al que asistirían más de 500 personas, incluyendo periodistas, fotógrafos y, lo más importante, muchas de las mismas personas que habían estado en la iglesia aquel día fatídico. Carmen había sugerido que Valentina esperara más tiempo, pero ella había insistido. Era hora de enfrentar al mundo. «Estás absolutamente radiante», Lucía dijo desde la puerta, con lágrimas en los ojos al ver a su mejor amiga. Y no estaba exagerando. La mujer que se reflejaba en el espejo era casi irreconocible comparada con la que había huido de la iglesia 4 meses atrás. Valentina había perdido 25 kilos, pero eso era solo el cambio más superficial. Su postura era completamente diferente. Espalda recta, hombros hacia atrás, barbilla levantada. Había una confianza en sus ojos que irradiaba desde dentro. Su cabello, que había cortado en un elegante bob hasta los hombros, enmarcaba su rostro de una manera que resaltaba sus pómulos ahora más definidos. Y el vestido que había elegido para esta noche era una obra maestra.
Un vestido negro ajustado que celebraba sus curvas en lugar de esconderlas, con una espalda descubierta que mostraba los músculos tonificados que había ganado con meses de trabajo duro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Lucía preguntó por 10ª vez esa tarde. No tienes que probarte nada a nadie, ¿vale? No lo estoy haciendo por ellos, Valentina respondió, aplicándose el labial rojo que había elegido específicamente porque era atrevido, porque era una declaración de intenciones, porque era exactamente lo opuesto de la novia tímida y complaciente que había sido. Lo estoy haciendo por mí, para demostrarme a mí misma que no voy a esconderme, que no voy a permitir que lo que me pasó defina el resto de mi vida. Jorge apareció en la puerta, impecable en su smoking. Durante los últimos 4 meses, había sido testigo de la transformación de su hija, no solo física, sino emocionalmente. La había visto llorar durante sesiones de terapia particularmente difíciles. La había visto empujarse más allá de sus límites físicos. Y ahora, viéndola lista para enfrentar al mundo nuevamente, sentía un orgullo que le llenaba el pecho hasta doler. «Mi princesa», dijo con voz quebrada, «tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Valentina abrazó a su padre fuertemente. «Lo sé, papá. Y yo también estoy orgullosa». La llegada al hotel donde se celebraba la gala fue como entrar en una zona de guerra. Valentina podía sentir su corazón latiendo violentamente mientras el auto se acercaba a la entrada. Lucía apretó su mano, dándole fuerza silenciosa. Jorge revisaba su teléfono nerviosamente, preparado para llamar al auto inmediatamente si su hija decidía que era demasiado. «Respira», Valentina se recordó a sí misma, utilizando las técnicas que la doctora Fernández le había enseñado. «Eres fuerte, eres valiosa, y no necesitas la aprobación de nadie». Cuando las puertas del auto se abrieron y Valentina puso pie en la alfombra roja, el mundo pareció detenerse. Los fotógrafos, que habían estado aburridos tomando fotos genéricas de empresarios en trajes, de repente se volvieron locos. Los flashes comenzaron a disparar como ametralladoras, y Valentina pudo escuchar murmullos de reconocimiento propagándose por la multitud como un incendio. ¿Es ella? Dios mío, no puedo creerlo. Se ve completamente diferente. ¿Cuánto peso habrá perdido? Valentina mantuvo su cabeza en alto y caminó por esa alfombra como si fuera una pasarela de moda, con Lucía a su lado y su padre justo detrás. Cada paso era una victoria. Cada flash de cámara que no la hacía huir era un triunfo sobre el miedo que había estado viviendo con ella durante meses. Un reportero se acercó con un micrófono. «Valentina, ¿puedo hacerte algunas preguntas?» 4 meses atrás, Valentina habría entrado en pánico, pero Carmen y ella habían preparado para este momento. Habían practicado respuestas, habían ensayado escenarios, habían trabajado en proyectar confianza incluso cuando no la sintiera completamente. «Por supuesto», Valentina respondió con una sonrisa calmada que no reflejaba el caos de nervios en su estómago. «Han pasado 4 meses desde el incidente en tu boda. ¿Cómo estás?» «Estoy mejor que nunca», Valentina respondió honestamente. «Lo que me pasó fue devastador. No voy a mentir sobre eso. Pero también fue el catalizador que necesitaba para hacer cambios en mi vida que debí haber hecho mucho antes. Te ves increíble. ¿Puedes hablar sobre tu transformación?» Valentina había anticipado esta pregunta y había pensado cuidadosamente en su respuesta. No quería que su historia se convirtiera en otro «perdió peso y ahora es feliz», porque eso reforzaría exactamente el tipo de pensamiento tóxico que había llevado a su humillación en primer lugar. «Mi transformación no fue sobre perder peso», Valentina dijo claramente, mirando directamente a la cámara. «Fue sobre ganar fuerza. Fuerza mental, fuerza emocional. Y sí, también fuerza física. Trabajé con una entrenadora increíble y una terapeuta maravillosa que me ayudaron a entender que mi valor como persona nunca estuvo determinado por mi apariencia. Lo que cambió no fue mi cuerpo, aunque sí cambió. Lo que cambió fue cómo me veo a mí misma». El reportero parecía impresionado por la respuesta. «¿Hay algo que quieras decirle a las mujeres que están pasando por situaciones similares?» Valentina pensó en la niña de 12 años del video. Pensó en los miles de mensajes que había recibido de mujeres compartiendo sus propias historias de humillación y abuso. «Quiero que sepan que no están solas, que lo que alguien más piense sobre su cuerpo es irrelevante, que merecen ser amadas, respetadas y valoradas exactamente como son,
Y si alguien las hace sentir menos que eso, el problema no son ustedes. El problema es esa persona. Los flashes se intensificaron y Valentina pudo escuchar aplausos espontáneos de algunas personas en la multitud. Con una última sonrisa para las cámaras, continuó hacia el interior del hotel. El salón de baile era espectacular. Techos altos con candelabros de cristal, mesas elegantemente decoradas y cientos de personas en su mejor vestimenta de gala. Y en el momento en que Valentina entró, conversaciones se detuvieron. Cabezas giraron. El murmullo se extendió como olas en un estanque. Lucía se mantuvo cerca, lista para defender a su amiga de cualquier comentario cruel. Pero lo que sucedió sorprendió a ambas. Una mujer se acercó, alguien que Valentina reconoció vagamente de círculos de negocios. Valentina, la mujer dijo con sinceridad genuina, quiero que sepas que lo que te pasó fue horrible, y tu fortaleza para estar aquí esta noche es inspiradora. Mi hija de 15 años ha estado siguiendo tu historia y dice que le has dado el coraje para defenderse de los bullies en su escuela. Antes de que Valentina pudiera responder, otra mujer se acercó, luego otra y otra. Pronto estaba rodeada de mujeres compartiendo sus propias historias, agradeciéndole por hablar públicamente, diciéndole que había iniciado conversaciones importantes en sus familias sobre imagen corporal y respeto. Esto es surreal. Valentina le susurró a Lucía durante un momento de pausa. Bienvenida a ser un ícono accidental. Lucía respondió con una sonrisa. Pero no todos en el salón estaban felices de ver a Valentina. En una mesa en la esquina, un grupo de personas que habían estado en la boda intercambiaban miradas incómodas. Algunos se veían avergonzados, recordando que habían reído durante la humillación. Otros parecían resentidos, como si el éxito de Valentina fuera de alguna manera una ofensa personal. Y entonces, Valentina lo vio. Sebastián. Estaba parado cerca del bar, con un traje que había visto mejores días, su cabello menos cuidado que antes, y una expresión en su rostro que Valentina no pudo descifrar completamente. ¿Era shock? ¿Arrepentimiento? ¿Ira? Sus ojos se encontraron a través del salón abarrotado, y por un momento el resto del mundo desapareció. Valentina sintió una oleada de emociones. Dolor recordando lo que él le había hecho. Rabia por los meses de sufrimiento que había causado, pero también algo inesperado. Lástima. Porque mirándolo ahora, con su postura derrotada y sus ojos que habían perdido su arrogancia característica, se dio cuenta de algo fundamental. Él no tenía poder sobre ella nunca más. Sebastián comenzó a caminar hacia ella, y Valentina pudo sentir la tensión elevándose en el salón. Lucía se tensó a su lado, lista para intervenir. Jorge, quien había estado hablando con un colega, inmediatamente se movió hacia su hija, pero Valentina levantó una mano deteniéndolos a ambos. «Está bien», dijo calmadamente. «Puedo manejar esto». Cuando Sebastián llegó frente a ella, Valentina pudo ver de cerca el costo que los últimos 4 meses habían tenido en él. Había perdido peso, pero no de una manera saludable. Había ojeras bajo sus ojos. Su mandíbula estaba tensa y había un temblor en sus manos que sugería que no estaba manejando bien su nueva realidad. «Valentina», comenzó, su voz más suave de lo que ella recordaba. «Yo necesito hablar contigo». «No creo que tengamos nada de qué hablar», Valentina respondió, su voz firme pero no cruel. «Por favor». Había desesperación en su tono ahora. «Solo 5 minutos. Hay cosas que necesito decirte». Valentina miró a Lucía, quien negaba con la cabeza vigorosamente, claramente pensando que esto era una terrible idea. Miró a su padre, quien tenía una expresión preocupada pero confiaba en el juicio de su hija. Y entonces miró de vuelta a Sebastián, este hombre que había sido el centro de su universo durante 3 años, el hombre que la había destruido públicamente, el hombre que había desencadenado la transformación más importante de su vida. 5 minutos, Valentina acordó. Pero aquí, donde todos pueden vernos, no en privado. Sebastián asintió, claramente aliviado de que al menos hubiera aceptado hablar. Se movieron a un rincón ligeramente menos concurrido del salón, con Lucía y Jorge manteniéndose a una distancia respetable, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. «Te ves increíble», Sebastián comenzó, y había algo en su voz que sonaba como dolor genuino.
Yo nunca pensé que tú... ¿Qué pensaste, Sebastián? Valentina lo interrumpió sin dejar que terminara esa oración. ¿Pensaste que me quedaría destruida para siempre? ¿Pensaste que tu opinión sobre mi cuerpo era tan importante que nunca me recuperaría? No, yo... Sebastián se pasó una mano por el cabello frustrado. Yo estaba equivocado. Sobre todo. Y sé que disculparme no es suficiente, pero necesito que sepas que me arrepiento. Cada día desde ese día me arrepiento. ¿Te arrepientes porque lo que hiciste estuvo mal? ¿O te arrepientes porque tuvo consecuencias para ti? Valentina preguntó directamente. Sebastián abrió la boca para responder. Luego la cerró. La pregunta lo había golpeado exactamente donde pretendía, porque la verdad era que había pasado los últimos 4 meses sintiéndose principalmente lástima por sí mismo. Había perdido su trabajo, su reputación, su vida social. Su familia apenas le hablaba. Sus amigos lo habían abandonado uno por uno cuando se dieron cuenta de que estar asociados con él dañaba sus propias reputaciones. Ambas cosas, finalmente admitió, y al menos era honesto. Pero mayormente porque finalmente entendí que destruí algo valioso. Destruí a alguien que realmente me amaba, y lo hice de la manera más cruel posible. Valentina sintió una punzada de emoción, pero la empujó hacia abajo. Había trabajado demasiado duro en su sanación para permitir que las palabras de Sebastián la desestabilizaran ahora. ¿Sabes qué es lo irónico, Sebastián? Valentina dijo, mirándolo directamente a los ojos. Pasé 3 años tratando de ser lo que tú querías. Tratando de hacerme más pequeña, literalmente y figurativamente, para que te sintieras cómodo, y nunca fui suficiente para ti. Vale, yo... No he terminado. Valentina lo interrumpió, su voz ganando fuerza. Pasé 3 años permitiendo que me hicieras sentir que era afortunada de tenerte, que debería estar agradecida de que alguien como tú pudiera amar a alguien como yo. Y tú lo sabías. Sabías que tenía inseguridades y las usaste contra mí. Sebastián miró hacia abajo, incapaz de mantener contacto visual. Pero gracias a lo que me hiciste, Valentina continuó, y ahora había una sonrisa pequeña en sus labios. Finalmente entendí algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. El problema nunca fui yo. Fuiste tú. Tu crueldad, tu inseguridad disfrazada de honestidad, tu necesidad de hacer que otros se sientan pequeños para que tú pudieras sentirte grande. Tienes razón, Sebastián susurró, lágrimas formándose en sus ojos. Tienes toda la razón. Y daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo y... Pero no puedes. Valentina lo interrumpió firmemente. No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes borrar la humillación pública. No puedes recuperar los meses de mi vida que pasé reconstruyéndome. Todo lo que puedes hacer ahora es vivir con las consecuencias de tus acciones. Miró a su alrededor, notando que varias personas estaban observando su conversación con curiosidad apenas disimulada. Y yo puedo seguir adelante, Valentina concluyó, sintiendo una sensación de cierre que no había anticipado. Puedo seguir construyendo la vida que merezco, rodeada de personas que me valoran. Y tú puedes reflexionar sobre el hecho de que tuviste algo real, y lo destruiste porque tu ego era más importante que tu corazón. Con eso, Valentina se dio la vuelta para irse, pero Sebastián la detuvo con una última pregunta. ¿Alguna vez me perdonarás? Valentina se detuvo, considerando la pregunta. Carmen y la doctora Fernández habían hablado mucho sobre el perdón, sobre cómo era principalmente para la persona que perdona, no para quien es perdonado. Tal vez algún día, Valentina respondió honestamente, pero no hoy, y tal vez nunca. Y está bien, porque no te debo perdón, Sebastián, no te debo nada. Y con esa declaración final, Valentina caminó de regreso hacia donde Lucía y su padre esperaban, dejando a Sebastián parado solo, finalmente enfrentando el costo completo de su crueldad. El resto de la noche fue un borrón de conversaciones, fotos y reconocimiento. Valentina se encontró hablando con empresarios que querían saber sobre su trabajo como diseñadora gráfica, algo que había descuidado durante su relación con Sebastián, pero que ahora estaba lista para retomar con renovada pasión. Cuando finalmente regresaron a casa esa noche, Valentina se sentía exhausta pero exaltada. Había hecho lo imposible. Había enfrentado al mundo, había enfrentado a Sebastián, y había salido más fuerte. Estoy tan orgullosa de ti,
Lucía dijo mientras ayudaba a Valentina a quitarse los zapatos de tacón que habían estado matando sus pies durante las últimas 3 horas. Yo también, Valentina admitió. Por primera vez en mi vida, realmente estoy orgullosa de quién soy. Y esa noche, mientras se acostaba en su cama, Valentina se dio cuenta de que había logrado algo que Sebastián nunca había anticipado. No solo había sobrevivido, había triunfado, y esto era solo el comienzo. La semana después de la gala fue como vivir en un huracán. El video de Valentina confrontando a Sebastián en el evento se había vuelto viral, pero esta vez la narrativa era completamente diferente. No era la mujer humillada siendo ridiculizada. Era la mujer que se había levantado de las cenizas enfrentando a su abusador con dignidad y fuerza. «Mira esto». Lucía entró corriendo a la habitación de Valentina a las 7 de la mañana, agitando su teléfono. «El video tiene ya 10 millones de visualizaciones y los comentarios». «Vale, tienes que leer los comentarios». Valentina, quien había estado a punto de salir para su rutina de ejercicio matutino con Carmen, tomó el teléfono y comenzó a leer. Lo que vio hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Esto es lo que significa fuerza real. No venganza, no amargura, solo dignidad pura. Mi hija de 14 años vio este video y me dijo que quiere ser como Valentina cuando crezca. Gracias por ser un ejemplo de resiliencia. Lloré cuando vi cómo lo enfrentó. Esto es lo que necesitamos más mujeres haciendo, estableciendo límites y respetándose a sí mismas. Sebastián se ve miserable y ella se ve radiante. Eso es karma en su máxima expresión. Había miles de comentarios similares. El hashtag #Yo estoy con Valentina había revivido con más fuerza que nunca, pero ahora con un enfoque diferente. Ya no era solo sobre apoyar a una víctima, era sobre celebrar a una sobreviviente, a una guerrera, a una mujer que había convertido su peor momento en su catalizador de transformación. «Hay más», Lucía dijo con una sonrisa enorme. «Te llegaron 3 ofertas de trabajo de empresas importantes que quieren contratarte como diseñadora. Una editorial quiere que escribas un libro sobre tu experiencia». Y hizo una pausa dramática. «Oprah Winfrey quiere entrevistarte». Valentina tuvo que sentarse. «¿Oprah? ¿La Oprah?» «La mismísima Oprah Winfrey quiere que seas parte de su serie sobre mujeres que superaron adversidades extremas». Lucía prácticamente estaba saltando de emoción. «Vale, esto es enorme. Esto es cambiar tu vida para siempre enorme». Valentina sintió una mezcla de emoción y pánico. Durante 4 meses había trabajado en su transformación en relativa privacidad. Sí, había tenido que enfrentar al mundo en la gala, pero eso había sido en un ambiente controlado, rodeada de gente que conocía. Aparecer en un programa de Oprah la expondría a millones de personas adicionales. La convertiría en una figura pública permanente. «No sé si estoy lista para eso», Valentina admitió. «Cariño», la voz de Carmen sonó desde la puerta. Había llegado para su sesión de entrenamiento matutino y había escuchado las últimas partes de la conversación. Nadie está nunca completamente lista para los momentos que definen sus vidas, pero eso no significa que no debas hacerlo. Se sentó junto a Valentina en la cama. «Durante los últimos 4 meses, te he visto transformarte de una mujer rota en una guerrera. Pero tu transformación no fue solo para ti. Cada mujer que ha leído tu historia, cada niña que ha visto tu fortaleza, cada persona que ha encontrado el coraje para dejar una relación abusiva, porque tú les mostraste que es posible sobrevivir. Ellos son parte de tu legado». Carmen tomó las manos de Valentina. «Así que la pregunta no es si estás lista. La pregunta es, ¿vas a permitir que el miedo te impida ayudar a millones de personas más?» Valentina pensó en la niña de 12 años del video. Pensó en los miles de mensajes de mujeres agradeciéndole por hablar. Pensó en cómo su propia madre, antes de morir, siempre le había dicho que cada persona tiene una misión en la vida, y que a veces esa misión viene disfrazada de tragedia. «Está bien», Valentina dijo, sintiendo una determinación férrea instalándose en su pecho. «Llamemos a Oprah». Mientras Valentina comenzaba a prepararse para su aparición en uno de los programas más vistos del mundo, la vida de Sebastián continuaba su espiral descendente. La confrontación en la gala había sido filmada desde múltiples ángulos, y cada clip
Mostraba claramente su lenguaje corporal derrotado, sus intentos patéticos de disculparse, y la forma en que Valentina lo había manejado con una gracia que él nunca había poseído. Los pocos amigos que le quedaban lo habían abandonado completamente después de ver el video. «No puedes estar asociado con ese tipo», uno de ellos le había dicho por mensaje de texto. «Es tóxico para cualquier reputación». Su madre, Patricia, finalmente había aceptado reunirse con él para almorzar en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad. Cuando Sebastián llegó, encontró a su madre con una expresión que nunca había visto antes. Decepción profunda mezclada con algo que casi parecía vergüenza. «Tu padre y yo hemos tomado una decisión». Patricia comenzó sin preámbulos, ni siquiera esperando a que Sebastián se sentara. «Vamos a financiar un año de terapia intensiva para ti, terapia real, con profesionales especializados en comportamiento abusivo y narcisismo». «Mamá, yo no soy un narcisista», Sebastián protestó, aunque la palabra había sido lanzada hacia él cientos de veces en comentarios en línea. «Sebastián», Patricia lo interrumpió, su voz firme. «Criamos a un monstruo, y no voy a culpar solo a ti por eso. Tu padre y yo te enseñamos que el dinero y el estatus eran lo más importante. Te enseñamos a valorar las apariencias sobre la sustancia. Te permitimos creer que eras mejor que otros porque veníamos de una familia prestigiosa». Hizo una pausa, y Sebastián pudo ver lágrimas formándose en los ojos de su madre por primera vez en años. «Pero lo que le hiciste a Valentina cruzó una línea que nunca debiste haber cruzado. Y si no buscas ayuda real, si no haces el trabajo duro de examinar por qué hiciste lo que hiciste y cómo puedes cambiar, entonces no solo arruinaste tu vida, arruinaste la vida de cualquier mujer que tenga la desgracia de amarte en el futuro». Sebastián sintió algo rompiéndose dentro de él. No era arrepentimiento todavía, no completamente, pero era el primer reconocimiento genuino de que tal vez, solo tal vez, el problema no era el mundo siendo injusto con él. El problema era él. Mientras tanto, Valentina estaba en medio de una sesión de preparación para su aparición en el programa de Oprah. El equipo de producción había volado a su ciudad para hacer preentrevistas, establecer la narrativa y asegurarse de que Valentina estuviera cómoda con todo el proceso. «Queremos enfocarnos en tu viaje de transformación», la productora ejecutiva explicaba, «pero también queremos que sea auténtico. No queremos que esto se convierta en otro, perdió peso y ahora es feliz, porque ese no es realmente el punto de tu historia, ¿verdad?» «No», Valentina confirmó, apreciando que entendieran eso. «El punto es que la sociedad nos enseña que nuestro valor está en nuestra apariencia. Y cuando alguien te dice que no eres lo suficientemente buena basándose en tu apariencia, puedes creerlo y permitir que te destruya. O puedes reconocer que el sistema está roto». «Exacto», la productora sonrió. «Y eso es lo que queremos explorar. Oprah va a preguntarte sobre el día de la humillación, pero también sobre lo que vino después, sobre cómo encontraste la fuerza para levantarte, sobre qué quieres decirle a otras mujeres que están en situaciones similares». Durante los siguientes días, Valentina trabajó con un coach de medios, practicando respuestas, aprendiendo a contar su historia de una manera que fuera poderosa, pero no victimizante. Carmen y la doctora Fernández estuvieron presentes en cada sesión, asegurándose de que Valentina estuviera emocionalmente preparada para revivir el trauma en televisión nacional. «Va a ser difícil», la doctora Fernández le advirtió. «Cuando Oprah te pregunte sobre ese día, vas a sentir las emociones volver. Eso es normal, pero recuerda, tú tienes el control ahora. Tú decides cuánto compartir, cómo compartirlo y cuándo parar si se vuelve demasiado». El día de la grabación llegó más rápido de lo que Valentina había anticipado. El estudio de Oprah era impresionante. Un set íntimo que hacía que se sintiera como una conversación en la sala de alguien, con cámaras estratégicamente posicionadas para capturar cada emoción. Oprah Winfrey en persona era incluso más carismática de lo que Valentina había imaginado. Antes de que comenzaran a grabar, se sentó con Valentina en el set, tomó sus manos y le dijo algo que Valentina nunca olvidaría. «Tu historia importa», Oprah dijo, sus ojos llenos de compasión genuina. «No solo porque es dramática o porque se volvió viral. Importa porque hay millones de mujeres que han sido hechas sentir menos que humanas por hombres que se supone debían amarlas. Y cuando ellas te vean, cuando vean que sobreviviste y prosperaste, les darás esperanza. Y la esperanza, cariño,
es el regalo más poderoso que puedes darle a alguien. Cuando las cámaras comenzaron a rodar y la entrevista inició, Valentina sintió nervios iniciales, pero la manera en que Oprah guiaba la conversación la hizo sentir segura, escuchada, valorada. «Llévame de vuelta a ese día», Oprah dijo suavemente. «Estás parada en el altar. Estás a punto de casarte con el hombre que amas. ¿Qué estabas sintiendo?» Valentina cerró sus ojos por un momento, permitiéndose recordar. Estaba sintiendo alegría pura. Estaba pensando que finalmente había encontrado a mi persona, que todo el dolor de mi pasado, todas las inseguridades, todo iba a valer la pena porque tenía este amor. Y luego, Valentina sintió lágrimas formándose, pero no las reprimió. Él dijo las palabras que me destruyeron. Y en ese momento, no solo rompió mi corazón, rompió mi concepto completo de mí misma, de mi valor, de si merecía ser amada. ¿Pero te das cuenta de lo que acabas de decir? Oprah se inclinó hacia adelante. Dijiste que él rompió tu concepto de si merecías ser amada, pero eso implica que tu valor estaba basado en la opinión de otra persona. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu valor no viene de afuera sino de adentro? Era una pregunta profunda, el tipo de pregunta que Oprah era famosa por hacer. Valentina pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que el momento exacto fue cuando vi un video de una niña de 12 años que me dijo que mi historia le había ayudado a entender que ella no era el problema. Y me di cuenta de que si yo quería que ella creyera en su propio valor, yo tenía que creer en el mío. No podía decirle que ella era suficiente si yo misma no lo creía sobre mí. La audiencia en el estudio estalló en aplausos, y Valentina pudo ver a Oprah limpiándose sus propias lágrimas. La entrevista continuó durante 2 horas, aunque solo se transmitiría 1 hora editada. Hablaron sobre la transformación física, pero más importante, sobre la transformación mental y emocional. Hablaron sobre Carmen y cómo una extraña se había convertido en su salvadora. Hablaron sobre el papel de Lucía y su padre en su recuperación. Y hablaron sobre lo que Valentina quería hacer ahora con su plataforma. «Quiero crear una fundación», Valentina anunció, revelando por primera vez públicamente un plan que había estado desarrollando con Carmen durante las últimas semanas. Una fundación que ayude a mujeres que han sufrido abuso emocional relacionado con su imagen corporal. Queremos proveer terapia gratuita, entrenamiento físico si lo desean, y más importante, una comunidad donde se sientan vistas, escuchadas y valoradas. «¿Y cómo se llamará esta fundación?», Oprah preguntó. «La Fundación Levántate», Valentina respondió, sonriendo a través de sus lágrimas. «Porque eso es lo que hice. Me levanté, y quiero ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo». Cuando la grabación terminó, Oprah abrazó a Valentina fuertemente. «Vas a cambiar vidas», le susurró al oído. «Ya lo estás haciendo». El episodio se transmitiría en 2 semanas, pero los clips promocionales comenzaron a circular inmediatamente. Y la respuesta fue abrumadora. La página web de la Fundación Levántate, que habían lanzado simultáneamente con el anuncio, recibió más de 100.000 visitas en las primeras 24 horas. Las donaciones comenzaron a llegar, pequeñas de personas comunes que querían ayudar, y grandes de celebridades y empresas que querían ser parte de algo significativo. Lucía, quien había asumido el papel de directora de operaciones de la fundación, apenas podía seguir el ritmo de los mensajes que llegaban de mujeres pidiendo ayuda, ofreciendo ser voluntarias, compartiendo sus propias historias. «Vale», Lucía dijo una noche mientras revisaban juntas los números. «Esto es más grande de lo que jamás imaginamos. Tenemos suficientes donaciones para ayudar a 50 mujeres solo en el primer año. 50 vidas que vamos a cambiar». Valentina miró los números, sintiendo una emoción que era casi sagrada. Su dolor, su humillación más profunda, se estaba convirtiendo en algo hermoso. Estaba creando un legado que Sebastián nunca podría quitarle. «¿Sabes qué es lo más loco?», Valentina dijo, mirando hacia su mejor amiga. «Si ese día en el altar no hubiera pasado, yo seguiría siendo la mujer que era, pequeña, asustada, viviendo para complacer a alguien más. Seguiría en una relación tóxica, probablemente casada con un hombre que me despreciaba. En cambio», Lucía continuó su pensamiento, «te convertiste en esto, en una fuerza de la naturaleza que está cambiando el mundo». Esa noche, antes de dormir, Valentina hizo algo que no había hecho en meses.
Miró el video de su humillación, pero esta vez no lo vio con vergüenza o dolor. Lo vio como el prólogo de su historia de transformación. Vio a una mujer que estaba a punto de romperse, sin saber que del otro lado de esa ruptura estaba la versión más fuerte, más auténtica, más poderosa de sí misma. Y sonrió, porque finalmente entendía que Sebastián no la había destruido ese día en el altar. La había liberado. Y ahora, ella usaría esa libertad para ayudar a liberar a incontables otras mujeres. Un año exacto había pasado desde el día que cambió todo. Valentina estaba parada en el escenario del centro de convenciones más grande de la ciudad, mirando hacia una audiencia de más de 2000 mujeres que habían venido para el primer congreso anual de la Fundación Levántate. El evento se había vendido completamente en menos de 48 horas y mujeres de todo el país habían viajado para estar ahí. Hace exactamente un año, Valentina comenzó, su voz clara y fuerte resonando por todo el auditorio. Estaba parada en el altar de una iglesia, siendo humillada públicamente por el hombre que supuestamente me amaba. Y en ese momento, pensé que mi vida había terminado. El silencio en el auditorio era absoluto. 2000 mujeres escuchaban con atención reverente. Pero no terminó. Se transformó. Y hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como una sobreviviente. No como alguien rota, sino como alguien que fue reconstruida más fuerte. Y estoy aquí para decirles algo que necesito que cada una de ustedes escuche. Su dolor no define su destino. El aplauso que siguió fue atronador. Valentina esperó a que se calmara antes de continuar. En los últimos 12 meses, la Fundación Levántate ha ayudado a 200 mujeres a reclamar sus vidas. Les hemos provisto terapia, entrenamiento físico si lo deseaban, asesoramiento legal y, más importante, una comunidad donde son vistas y valoradas. Y cada una de esas 200 historias es un testimonio de que la transformación es posible. Gesticuló hacia un lado del escenario donde estaban sentadas varias de las mujeres que habían sido ayudadas por la fundación. Entre ellas estaba Carmen, quien ahora era la directora de entrenamiento de la organización, y la doctora Fernández, quien supervisaba el programa de terapia. Pero hoy quiero presentarles a alguien especial, Valentina dijo, sus ojos llenándose de lágrimas de orgullo. Alguien cuya historia me inspiró desde el principio. Una joven de 13 años subió al escenario tímidamente. Era la niña del video, la de 12 años que había grabado ese mensaje que había tocado tan profundamente a Valentina un año atrás. Ella es Andrea, Valentina presentó, poniendo su brazo alrededor de los hombros de la niña. Hace un año, me envió un video diciéndome que en su escuela la llamaban gorda todos los días, que le decían que nadie la querría nunca. Andrea tomó el micrófono con manos temblorosas pero determinadas. Cuando vi lo que le pasó a Valentina, me sentí identificada porque yo también me sentía así. Pero cuando vi cómo ella se levantó, cómo no permitió que las palabras crueles la definieran, me dio el coraje para hacer lo mismo. La audiencia escuchaba hipnotizada mientras Andrea continuaba. Con la ayuda de la Fundación Levántate, recibí terapia. Aprendí que mi valor no está en mi apariencia. Y ahora, Andrea sonrió ampliamente. Estoy ayudando a crear grupos de apoyo en escuelas para otros niños que están pasando por bullying. Porque si Valentina pudo convertir su peor momento en algo hermoso, yo también puedo. No había un ojo seco en el auditorio. Valentina abrazó a Andrea fuertemente, recordando a sí misma un año atrás, rota en esa cama, pensando que su vida había terminado. Si esa Valentina pudiera ver este momento, ver cómo su dolor se había convertido en propósito, en misión, en un movimiento que estaba cambiando vidas. Después de la conferencia, durante el cóctel de celebración, Lucía se acercó a Valentina con una expresión extraña en su rostro. «Hay alguien que quiere verte», dijo cautelosamente. «Y antes de que digas que no, escúchame. Creo que deberías hacerlo». «¿Quién?», Valentina preguntó, aunque parte de ella ya lo sabía. «Sebastián». Valentina sintió una oleada de emociones contradictorias. Durante todo el año había evitado cualquier contacto con él. Sabía por amigos mutuos que había estado en terapia intensiva, que había estado trabajando en sí mismo, que aparentemente había tenido una transformación genuina. Pero parte de ella no quería saber. No quería darle espacio en su nueva vida. «Está afuera», Lucía continuó. «Dice que solo quiere 5 minutos, que tiene algo importante que decirte. Y vale,
Se ve diferente. Realmente diferente. Valentina miró alrededor del salón lleno de mujeres celebrando, riendo, sanando. Miró a Andrea hablando animadamente con un grupo de adolescentes. Miró su propio reflejo en una ventana y vio a la mujer fuerte en la que se había convertido. «Está bien», Valentina dijo finalmente. 5 minutos. Sebastián estaba esperando en un pequeño salón privado del centro de convenciones. Cuando Valentina entró, casi no lo reconoció. Había perdido el aire de arrogancia que siempre había llevado como armadura. Su postura era diferente, más humilde. Y cuando levantó la vista para mirarla, había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza genuina, mezclada con respeto. «Valentina», comenzó, poniéndose de pie. «Gracias por aceptar verme. Sé que no merezco ni un segundo de tu tiempo». «No, no lo mereces». Valentina acordó sin crueldad, solo con honestidad. «¿Qué quieres, Sebastián?» Sebastián respiró profundamente. «He estado en terapia durante todo el año. Terapia real, intensiva, trabajando con especialistas en abuso emocional y narcisismo. Y he hecho mucho trabajo tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Y?» Valentina lo presionó, sin darle cuartel. «Y me di cuenta de que todo lo que te hice vino de un lugar de profunda inseguridad propia. Mi vida entera estuve tratando de ser lo suficientemente bueno para mi padre, lo suficientemente exitoso para mi madre, lo suficientemente impresionante para mis amigos. Y cuando estaba contigo, alguien tan genuinamente buena, tan auténtica, me hacía sentir todas mis propias deficiencias». Hizo una pausa, lágrimas formándose en sus ojos. «Así que te destruí, porque era más fácil hacerte sentir pequeña que enfrentar cuán vacío me sentía yo. Y eso fue imperdonable». Valentina escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consuelo. Este no era su dolor que consolar. «No vine aquí a pedirte perdón», Sebastián continuó, «porque sé que no lo merezco. Vine a decirte algo diferente. Vine a agradecerte». Eso sorprendió a Valentina. «¿Agradecerme?» «Sí, porque lo que me pasó después de ese día, perder todo, enfrentar las consecuencias de mis acciones, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me obligó a ver quién realmente era, y no me gustó lo que vi, así que tuve que cambiar». Sebastián sacó un sobre de su chaqueta. «Esto es un cheque. Es cada centavo que he ganado en los últimos 6 meses trabajando en construcción, en empleos humildes que nunca habría considerado antes. Quiero donarlo a la Fundación Levántate, no para comprar tu perdón, sino porque es lo correcto». Valentina tomó el sobre, mirándolo con sorpresa. Era un cheque por $25,000. «También», Sebastián continuó, «estoy comenzando mi propio trabajo. Voy a dar charlas en universidades sobre masculinidad tóxica, sobre cómo el comportamiento que mostré es aprendido y puede ser desaprendido. Porque si puedo evitar que aunque sea un hombre se convierta en lo que yo fui, entonces tal vez algo bueno puede venir de todo el daño que causé». Valentina estudió al hombre frente a ella. No era el Sebastián arrogante que la había humillado, pero tampoco era alguien por quien sintiera algo más allá de indiferencia benevolente. «Me alegro de que estés trabajando en ti mismo», Valentina dijo honestamente. «Genuinamente espero que continúes ese trabajo. Pero Sebastián, necesitas entender algo. No te perdono porque no necesito hacerlo. Tu redención no es mi responsabilidad. Es tuya. Lo sé». Sebastián asintió. «Y no espero nada de ti. Solo quería que supieras que el hombre que te hirió ya no existe. Y el hombre que soy ahora pasa cada día tratando de ser mejor». Valentina extendió su mano. «Entonces te deseo lo mejor en ese viaje. Sinceramente». Sebastián estrechó su mano, y en ese apretón, Valentina sintió algo cerrarse definitivamente. No era perdón exactamente. Era algo mejor. Era liberación completa. Sebastián ya no tenía poder sobre ella, ni siquiera el poder de hacerla sentir enojada o herida. Cuando regresó al salón de celebración, Jorge la esperaba con una sonrisa orgullosa. «¿Todo bien, princesa?» «Todo perfecto, papá», Valentina respondió, abrazando a su padre. Finalmente, todo está perfecto. Esa noche, mientras Valentina se preparaba para dormir, reflexionó sobre el viaje extraordinario del último año. De mujer rota a fundadora de un movimiento. De víctima a heroína. De alguien definida por el dolor a alguien definida por su propósito.
Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Carmen. Acabamos de recibir otras 50 solicitudes de mujeres pidiendo ayuda de la fundación. ¿Lista para cambiar otras 50 vidas? Valentina sonrió mientras escribía su respuesta. Siempre. Porque esa era la verdad más hermosa de su transformación. No era solo sobre ella. Nunca había sido solo sobre ella. Era sobre cada mujer que había sido hecha sentir menos que suficiente. Cada niña que necesitaba ver que la fuerza viene de adentro. Cada persona que necesitaba saber que el peor día de tu vida no tiene que ser el final de tu historia. Puede ser el comienzo. Y mientras Valentina se quedaba dormida esa noche, no soñó con el altar donde había sido humillada. Soñó con todas las mujeres que aún estaban esperando aprender que ellas también podían levantarse, que ellas también podían transformarse, que ellas también merecían ser amadas, valoradas y celebradas exactamente como eran. Porque al final, la venganza más dulce de Valentina Morales no fue hacer que Sebastián se arrepintiera. Fue convertirse en la mujer más feliz, más fuerte y más impactante que jamás podría haber sido si él nunca la hubiera lastimado. Y eso era verdadero poder.